Hola, hola, ¿cómo están amigos de Proyecto Coalición? Estamos una vez más aquí en el programa Pulso Cero. Hoy día para tocar un tema muy interesante, pero antes de llegar a ese punto, pues queremos saludarlos y darles las gracias por conectarse. Siempre le damos nosotros 5 minutos antes para que se vayan conectando, vayan compartiendo, vayan likeando y vayan etiquetando también a sus amigos, ¿no? A sus hermanos de iglesia y tantos conocidos que hay. Y bueno, ¿cómo están chicos? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Saludos a los hermanos de Proyecto Coalición y aquí a mi gente, Xiomara, Natalio, esperando para conversar de un tema muy importante el día de hoy. Buenas noches, hermanos, a todos los que nos están viendo, están ahí conectados. Un saludo también a ustedes yo los he visto todo el día. y, y bueno, espero que puedan disfrutar el tema de hoy, así como yo lo haré. De verdad me encanta la sinceridad de Xiomara. Nada de formalidad, ¿me entiendes? Está bien. ¿Cómo están, chicos de Proyecto Coalición? Bien, un gusto de volver a verlos por la gracia del Señor. Y pueden ir dejando sus comentarios, perdón, me ahogué, y sus preguntas ahí. Y como bien dice Dani, de compartir y etiquetar a sus amigos para que este tema que es muy controversial pueda dar luz alguna respuesta, ¿no? Sí, sí, claro que sí, ¿no? Como todos los temas que estamos tratando, sin lugar a dudas, hay temas un tanto más importantes en cuanto a nuestra doctrina de salvación, ¿no? Que nos choca, pero bueno, hoy día es un tema muy importante, ¿no? Porque entendemos también de que la iglesia católica, ¿no? Crea esta divinidad en esta mujer, en María, y para nosotros es importante también poder resolverlo y poder saber, ¿no? Porque vemos bastantes videos también en YouTube, vemos videos en Facebook, donde mencionan que María es la madre de Dios, pero me parece a mí, a ver, no sé si me dejo entender, desde un ángulo netamente preferencial para la divinidad de María. Pero hay un tema, Natalio, hay un tema aquí y quisiera comentarlo contigo. Hay un tema antes de iniciar a la pregunta concreta. ¿De dónde viene todo eso? Hay una historia en Babilonia, hay escritos, se han encontrado figuras que han relacionado todo este estudio del culto a la madre y al hijo, ¿no? Ese culto que viene de Semiramis, de Tammuz, que muchos de nosotros de repente ya conocemos, pero no sé si tú podrías, mm, en pocas palabras, enseñarle a nuestros hermanos de Proyecto Coalición esa historia corta. Nada, de que en realidad hay un culto básicamente en toda la historia, ¿no? Ya sea en Babilonia, en Egipto también, en los distintos dioses, básicamente a la madre, ¿no? Y inclusive también algunos escépticos, ateos, agnósticos con inclinaciones ateas toman de ahí para decir que el cristianismo es una copia de las otras culturas paganas, ¿no? Y es que, claro, se toma como preeminencia y ni siquiera digo como algo alegórico, literalmente era como una preeminencia de la madre de un dios, semidios o un héroe, ¿no? Que al final se convierte en Dios, ¿no? Y eso también lo podemos ver no solamente en las culturas antiguas antes de Cristo, como Babilonia, Egipto, sino también lo vemos en Grecia, ¿no? Y también en Roma. Entonces, y por ahí va el asunto un poquito, ¿qué ocurre años más adelante? Que ya estaremos tocando, ¿qué ocurre años más adelante, después en el siglo V, VI y también VIII, después de Cristo, ¿no? Sí, ¿no? Porque para todo lo que nosotros, no sé cómo explicarlo, pero hay una,
detrás de toda reacción, obviamente hay una acción, ¿verdad? Hay circunstancias en nuestro pasado que nos lleva a lo que hoy día somos. Eso es indudablemente seguro. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Si nosotros estamos aquí es por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario hace ya muchísimos años atrás, ¿cierto? ¿Qué podrías decirnos al respecto, Washington? Aquí quiero indagar un poco en el tema del culto a la madre y al hijo, porque quiero que la gente entienda, Washington, que esto no viene de ahora, ¿no? Que no fue que el catolicismo o que Jesús en algún momento en la Biblia se habló de eso, porque hablan en la Biblia también acerca del Carmelo, del profeta Elías, ¿no? Y que fue establecido ahí ese culto y la divinidad de María, ¿no? Antes de poder llegar a la respuesta concreta de, ¿es María la Madre de Dios? Bueno, como ya dijiste, Dani, este culto viene ya desde antes del nacimiento de Jesús, ¿no? En el país en la nación babilónica, se podría decir. Esta nación era muy conocida porque establecían justamente el culto a la diosa madre Semiramis, algo así, no me recuerdo. Pero nosotros puede ver que el culto en sí a, a María no nace en la iglesia, se puede decir, apostólica, no nace en el comienzo. Esto nace 431 años después de Cristo en el concilio de Éfeso. Ahí es cuando introducen, hablemos de esta adoración, esta herejía, la introducen en una iglesia que, si nosotros vamos a ver, ya en ese tiempo ya comenzaba la etapa oscura de la iglesia católica, aproximadamente, que duró 11 siglos. Sí, sí, cierto, ¿no? Hay toda una historia detrás de eso, ¿no? Y podríamos pasarnos toda la noche discutiendo si en realidad empezó aquí, empezó allá, o en la Biblia está establecido todo eso, Xiomara. Podríamos pasar toda la noche hablando sobre eso y me parece que caeríamos en lo mismo, ¿no? Más allá de la pregunta, es lo que se le otorga. Ahí leí un comentario muy bueno, ¿no? Que se le otorga cosas o divinidades a una mujer que fue usada por Dios. Exacto. Sí, estaba leyendo acá el comentario de... Sí, eso... Sí, es verdad, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas que se le llega a dar a esta mujer porque fue usada por Dios? Entonces, se le llega a dar ese, por no decir, esa importancia, esa relevancia por ser instrumento, ¿no? De Dios para traer a Jesús acá al mundo, pero ya se llega a ese extremismo de querer adorarla, de querer ir y decir, oye, como esta es la mujer que trajo a nuestro Salvador, ya pues, no, vamos a rendirle todo nuestro culto también, porque se lo merece, porque ha sido cuidadosa, cautelosa, o no sé. Y ahí ya llegamos a ese extremo, ¿no? De querer hacer las cosas, entre comillas, bien, pero no hay punto en eso. Creo que cuando muchas personas he escuchado, ¿no? Dicen la Santa Virgen María y le rezan y tienen todos sus cuadritos, no solo cuadros, sino también estatuillas, estatuas y cosas ahí en sus casas. Y dicen, sí, porque esta es la Virgencita, ella es la Santa Reina, no sé qué cosa. Y yo, wow, a veces sorprende, pero es muy cierto que muchas personas se llegan a inclinar por más adorar a esa imagen, igual que a Jesús, ¿no? La imagen, prefieren adorar a la imagen que de verdad adorar a ese Dios vivo en el que creemos. Sí, bueno, eso es lo que vivimos en la actualidad, ¿no? Estábamos hablando un tantito también de eso, porque eso es lo que provoca, a ver, todo lo que hacemos aquí tiene un porqué, ¿no? Y eso es lo que me refería, ¿no? A ese culto que también menciona la Biblia, ¿no? Pero hay un estudio ahí, acerca de ese culto a la madre y al hijo, ¿no? Acerca de
Astoret, que también es conocida, aquí estaba apuntando todos los nombres, ¿no? Como Semiramis, y que era la mujer de Nimrod, ¿no? Que también está aquí en Génesis. Aquí te lo voy a leer en Génesis 10, 8, 10. Dice, ¿no? Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo en su reino de Babel, ¿no? Que todo inicia en Babilonia, ¿no? Y que todo ahí inicia y ahí ocurre algo, muere Nimrod. Sabemos nosotros, Natalio, el ser humano como tal, tú, yo, si no fuéramos cristianos, necesitamos siempre de un ser superior. O sea, es lo que se dice, ¿no? El ser humano siempre necesita creer en alguien superior, ¿no? En alguien místico, ¿no? Siempre necesita creer. Ahora más decir, no, pero los ateos no creen en nadie. Bueno, pero creen en energías, creen en fuerzas, y así ya están creyendo en algo, ¿cierto? Sí, la naturaleza del ser humano es metafísico, o sea, y voy a utilizar algunos términos un poquito técnicos. Me refiero a que siempre va a colocar a alguien como preeminente. Los ateos inclusive tienen su preeminencia propia, ¿no? El ser humano que peca siempre tiene al yo como un lugar preeminente. Y en todas las culturas de la historia siempre han creído en algún Dios, ¿no? En Romanos también nos dicen, ¿no? Vamos, voy a parafrasearlo un poco, ¿no? Creyéndose sabios se hicieron necios y fueron tras sus propios dioses, ¿no? Entonces, siempre han querido creer en un Dios que no es el Dios que revela las Escrituras, porque eso sería algo que el Señor nos da, si no han creído en sus propios dioses, y siempre va a haber la necesidad de creer en algún Dios, siempre va a haber la necesidad, el hombre tiene esa necesidad, sea ateo, sea agnóstico, sea ateísta, siempre va a tener la necesidad de colocar a alguien en primer lugar en su corazón, y el peligro es que cuando tú quitas al Dios bíblico de esa preeminencia, de ese primer lugar en tu corazón, en tu vida, cualquier otra cosa va a ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón siempre va a tender a fabricar ídolos, siempre. Eso, sí, en eso totalmente, ¿no? De acuerdo, ¿no? ¿Y quién es esta mujer Semiramis, no? Acá tratábamos de hacer un poco de memoria con los chicos también, estudiando un poco el tema, ¿no? La Biblia menciona en Génesis, ¿no? Esta descendencia también de Noé en ese tiempo, Semiramis casada con, bueno, desposada con Nimrod, el poderoso de Babilonia, ¿no? Fue uno de los creadores de la Torre de Babel también, y también se le creía un Dios, ¿no? El Dios Sol, lo que hablaba Natalia un tanto ahora también, que nosotros, la gente, el ser humano, en nuestra debilidad, siempre necesitamos también no solamente creer en alguien superior, sino también ver para creer, y eso es importantísimo. Quiero que esto quede desde ahorita, que vamos 18 minutos, hasta el final, hasta el minuto 90, porque es importante lo que estoy diciendo ahorita. El ser humano necesita ver para creer. Si el ser humano no ve, mayormente no cree. Y eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, y Nimrod se hacía pasar por un dios. Pero a la muerte de Nimrod sucede que Semiramis estaba embarazada y tenía un hijo, pero su popularidad cayó en la ciudad, en el pueblo. Y cuando nace el hijo Tammuz, ella dice, ¿sabes qué? Esta es la reencarnación. Y ahí, no sé si logran ustedes proyectar esta imagen de la mujer con el hijo cargándolo, ¿no? Y ahí nace el culto. Esas imágenes a casi la siempre madre. Lo vemos, ¿no? En todos Y esas lados, imágenes en todos los países. En Babilonia, hablaba un poco Natalio acerca de Egipto, y lo vemos porque se va repitiendo, ¿no? Nosotros vamos adoptando ciertas culturas, ¿no? No olvidemos que los romanos adoptaron culturas de los griegos, ¿no? Y lo mismo pasa también con nosotros, y ahora debo decirlo, ¿no? Con la Iglesia Católica, que ya Washington mencionaba un tanto las fechas y la historia de ese culto, chicos. Pero ¿qué sucede cuando, ahora no quiero preguntarles tanto tampoco, Xiomara, sobre ese tema de la historia del culto a la madre y al hijo, pero ¿qué sucede cuando una persona deja de lado a Dios para darle divinidad a otra persona, a un ser creado, y le resta importancia a lo que realmente tiene que ser importante? ¿Qué dice la Biblia al respecto sobre eso, Xiomara? Es que
ahí ya llegas a perder el enfoque de quién es Dios. Entonces, transgiversa todo lo que Dios ha hecho en la cruz en general. O sea, tú estás buscando la aceptación de una imagen, la cual en ningún momento está bien, tiene un papel importante, sí, pero no es el personaje principal de la historia en la Biblia. No se trata de esa mujer. Y ahí es donde, pues, muchas personas pecan de ignorancia. Claro, inclusive te sacan doctrinas, o sea, que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la Virgen María. O sea, inclusive te dicen que la reina que baja con las 2 estrellas, inclusive hay una imagen de eso, ¿no? Con las 2 estrellas, de la Virgen María. Entonces, hay interpretaciones que intentan atribuirlas, ¿no? Cuando el rey David habla de la mujer que se sienta al lado del rey, ¿no? Ya lo asumen que es María. Entonces, sacan una doctrina, vamos a decir, una doctrina cardinal, una doctrina principal, de algo que la verdad la palabra de Dios en los una doctrina hereje, ¿no? Una doctrina hereje. Sí, una doctrina herética que ni siquiera en ese tiempo los primeros cristianos creían, ¿sí? O sea, respetaban a María, creían que era la madre de Jesús, la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero la respetaban, pero no, o sea, no al nivel de colocarla como una divinidad e interpretar Apocalipsis, e interpretar los pasajes, del Antiguo Testamento a la luz de la Virgen María. Entonces, eso es como que algo ya muy herético, ¿no? Lo que pasa, Natalia, que como dijiste, esto se infiltró en la religión del cristianismo. Todas estas tradiciones, recordemos que también a Talmuz le decían que había nacido en el solsticio de invierno, es decir, 25 de diciembre, que es la fecha en que nosotros celebramos el nacimiento. Bueno, ciertas personas celebramos el nacimiento, ¿no?, de Jesús, o sea, la conmemoración, el recuerdo, como lo queramos llamar, y todo esto se metió en la Iglesia Católica, o hablemos no Iglesia Católica, hablemos en la Iglesia, porque en ese tiempo solamente había una sola iglesia. Sabemos que cuando se es bautizado Constantino, se comenzó a mezclar ya lo que hablamos, la religión romana. No hablemos de religión, podemos hablar los cultos que ellos hacían a sus dioses, el paganismo, con lo que era el cristianismo. Y todas estas costumbres que tenía la religión romana, el paganismo, venían arrastradas anteriormente de lo que ellos habían adoptado de los otros imperios que ellos habían conquistado. Los imperios, cuando conquistaban a otras naciones, ellos le hacían aprender su religión, es decir, estas tradiciones iban pasando de imperio a imperio. Es así como llega el Imperio Romano y todas estas tradiciones se mezclan con el cristianismo. El 25 de diciembre, la adoración a la Virgen, no, o sea, todo esto ellos lo meten ahí lamentablemente con esta oración. Sí, aquí quería leerles unos versículos bíblicos, chicos, que hablan acerca de ello, ¿no? Para que la gente entienda que lo que estamos hablando no es nada inventado tampoco, ¿no? Estoy seguro que nuestros hermanos también han investigado y también saben un tanto del tema. Dice, 1 Reyes 11:5, dice, porque Salomón siguió a Astoret de Semiramis, ¿ok? Porque sabemos que Salomón inclinó su corazón a varios dioses, ¿no? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Malcón, ídolo abominable para los amonitas, ¿no? En Jeremías 7:18 también habla acerca de esta mujer, ¿no? De dioses ajenos. Ezequiel 8:13-14 también habla acerca de Tamus, ¿no? Del que estábamos hablando, ¿no? Del hijo de Nimrod, que se le conocía también como el dios Sol. Y en Ezequiel 8:16 también habla acerca del dios Sol. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, había unos 25 hombres de espadas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiéndole culto al sol, o sea, a Nimrod. Quería mencionar un poquito de versículos bíblicos para que la gente entienda que la historia del culto a la madre y al hijo es real, ¿ok? Es real. No, pero ¿qué están hablando? Ahora, Xiomara, quiero hacerte una pregunta, así simple, ¿ah? Porque es lo que yo paro escuchando siempre.
Sí, dime. Los evangélicos, los cristianos, ya, evangélicos, bueno, los católicos también pueden ser evangélicos porque también hablan del evangelio, ¿no? Los cristianos, ok. ¿Odiamos a María? ¿Eso es verdad? Porque he escuchado un montón de No, siempre eso, ¿no? ¿Por la qué no verdad es odiamos? que, A ver, explícamelo. pues a mí no me interesa su vida, pero no sé. Oye, Es que, comenzaste Qué mal, ¿ah? fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Me no, encanta no, cómo no. contesta Xiomara, sinceramente. Pero es que es la verdad, a mí actualmente, de verdad, es como que no tengo nada que ver en cuanto a lo que haya pasado en ese momento. O sea, yo conozco su historia, ya está bien, no está Pero es un bonito, ya. personaje bíblico, es un personaje Es un bíblico igual que personaje Pablo, bíblico, pero por ser igual que Pablo, igual personaje que bíblico Pedro. no lo voy a adorar. Pero seguimos el ejemplo, no, a ver, yo me refería a de que, bueno, tú acabas de decir no me interesa su vida, pero en realidad, bueno, a mí sí me interesa, por ejemplo, porque me O doy sea, es cuenta que es una interesante, claro, mujer, pero no tan yo, solo interesante, también es un ejemplo, ¿no? claro, A la primera dijo que sí, como, claro, claro, obviamente hizo caso a Dios. No escuchó, no vio, ay, ¿qué dirán las personas? entonces sí te interesa. Simplemente es. No indago en eso, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy buscando más de eso, a ver qué, y eso que hizo María, y todo el día busco a María, o sea, eso no, ¿me Ah, no, entiendes? yo no preguntaba eso, yo preguntaba si en realidad es cierto que se ¿Que lo odia, odiamos? ¿no? O sea, porque se dice No, siempre eso, ¿no? Sí, sí. Allá van obviamente que no, los simplemente que no evangélicos. estamos en esa posición de querer tenerla como nuestro Dios. Claro, sí, claro. Sé No lo la que sé, vamos a tener como nuestro Dios, exacto. Sé a lo porque, que te refieres, sé a lo que te refieres. No le ujú, damos la importancia que ellos le dan. claro. Es que no sé si sea importancia, en realidad, he escuchado varios comentarios de varios curas y creo que hay un cura famoso, no voy a decir su nombre para no hacerle publicidad. Tienes que dar nombre, pues Natalia. Ya sabes que tienes que dar nombre, que Toro. El padre Luis Toro. Toro. Él Ahí dice está. que los evangélicos decimos que la Virgen María es una ramera, ¿me entiendes? Entonces tú dices, a ver, no sé, de repente he tenido malas experiencias, yo qué sé, ¿me entiendes? Respetamos mucho a María, probablemente, a mí particularmente sí me importa mucho conocer de María, ¿no? Conocer de la Madre de mi Señor, pero no darle una importancia preeminente más allá de ser una sierva de Dios, de ser, como dice, la esclava de Dios, porque ella dijo, yo soy, ¿no? Hágase en mí según tu voluntad. Más de eso, no, el problema viene, como bien dijo Washington, es que cuando ya se comienzan a mezclar y hay un sincretismo religioso, después, siglos más adelante, después de que muere el apóstol Juan, en siglos más adelante hay un sincretismo religioso en donde comienzan a atribuirle, ¿cómo se dice la palabra? Atribuirle, Divinidad, poderes. tributos que ella no tiene, ¿no? O sea, atributos que ella no tiene, por ejemplo, el de omnisciencia, el de omnipresencia, o sea, por ejemplo, decir, por cierto, esto no es Virgen María, por si acaso lo están viendo, no, este es de Jesús, es una pintura que hizo una de mis cuñadas acá. Claro, tú siempre tan polémico, pues, ¿no? Siempre intentando poner ahí por si acaso, ¿no? Porque vayan, pero acá voy a lo que digo. Es que, por ejemplo, tú oras a una estatua o tú oras, por ejemplo, a la Virgen María pidiendo algo, ¿tú crees que te va a escuchar? ¿Tú crees que ella te escucha? Si tú dices que sí, eso quiere decir que te escucha a ti y que también está escuchando a alguien que está pidiendo en Japón a la Virgen María. Eso quiere decir que le estás atribuyendo características divinas. Entonces no puedes hacer eso porque la omnisciencia y omnipresencia tan solo son atributos de Dios. No son atributos de nadie más, de ningún santo aquí en la tierra ni en el cielo. No puedes atribuirle cualquier atributos a María, cosas que no tiene. Entonces, porque nuestro único mediador, quien intercede por nosotros, es Jesucristo. No hay nadie más. Jesucristo es nuestro único mediador, ¿no? Entre Dios y el Padre. Así que... En cambio, yo importancia no, pero sí creo que hay que
fue una mujer piadosa, perdón, una mujer de las que estuvo presente en la crucifixión de Jesús, y es una persona de la cual sí podemos sacar buenas cosas. Lamentablemente el sincretismo la llevó a un lugar donde si creo que le hubiéramos preguntado a ella, ella no hubiera querido, sinceramente, porque ella tenía basada su fe en Cristo Jesús. Ella sabía quién era Cristo Jesús, que Jesús era Dios, y ella no iba a permitir que se le elevara a otro rango. Pero esto ha venido a traer un daño, ¿no? Como me hizo reír, Xiomara, sinceramente. O sea, pero, a ver, yo como digo, sí me gusta aprender de ella. No la adoro, no la venero, y yo creo que lo que dijo Dani, sí he escuchado, créanme que he escuchado gente cristiana que siente, qué sé yo, una aberración cuando le dicen María, porque tienen formado un paradigma en la mente y no saben de verdad de lo que están hablando. O sea, y mucha gente, no, esa tal María, o sea, no es así. Es como hermano. cuando dicen católicos también, ¿no? Es como que, Sí. católicos, ¿qué hablas? ¿Qué tienes, hermana? Me voy a salir un poquito de contexto. Una vez estábamos en una iglesia cristiana y fuimos con unos amigos y comienzan a tocar una música que cantan en la iglesia católica. Y se salieron unos amigos. Dijeron, ¿qué iglesia eres? Y comenzaron a tocar una alabanza católica. O sea, hasta eso llegan las personas en el cristianismo también. Hay de este tipo de personas de lado y lado. Unos que las adoran, otros que la aborrecen y que la odian. Cuando nosotros tenemos que saber que ella es un ejemplo, las personas que están en la Biblia son un ejemplo para cada uno de nosotros. Ejemplo de las obras que muchas veces han cometido mal y nosotros no tenemos que hacerlas. Si no, la Biblia no se hubiera escrito, perdón. Pero nosotros tenemos que ser en ese punto una persona neutral, ni muy allá ni muy acá, saber que es una mujer, fue una mujer piadosa, una gran mujer de la cual nació Jesús, y nosotros podemos aprender mucho de la fe que tuvo ella. De un versículo bíblico, Xiomara, Natalio, de un versículo bíblico podemos hacer una doctrina, ¿no? Eso es indudablemente cierto, ¿no? Leía hoy día, curioseando por ahí, la doctrina mariana, ¿no? Que es la que llevan los católicos acerca de la Virgen María. Y hay tres razones por lo que María merece honra y respeto. Era lo que yo leía, pero que tranquilamente pueden ser desbaratados bíblicamente, ¿no? La primera era la asunción de María, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia tú lees la asunción de María, no? Segundo, era la virginidad eterna, ¿no? Que María fue virgen siempre, ¿no? Aun cuando después que nació Cristo, María fue virgen y será siempre virgen, ¿no? La tercera era la divinidad eterna también, ¿no? De que María fue siempre santa desde muy niña, ¿no? Desde pequeña hasta la hora de su muerte. Hay una también que me pareció muy curiosa. No estoy diciendo yo tonteras, ¿sabes? Estoy hablando acerca del catolicismo católico, el mariano, católico romano, mariano. Católico romano, pero estoy hablando del catequesis, perdón, y de lo que hablan. La cuarta era muy curiosa, era la intervención de María a Jesús, ¿no? O sea, ella intercede, bro. O sea, nosotros tenemos entendido que Jesucristo es el único mediador, ¿no? Entre Dios y los hombres, ¿no? Pero ahí la burocracia parece ya gubernamental, ¿no? Parece el Perú ya, ¿no? Que ahora tengo que hablar a María para que María le hable a Jesús y Jesús a Dios, ¿no? O sea, va así, ¿no? Mientras más tierno sea el santo, más intercede, ¿no? No, Jesús puede ser de repente muy serio. Hablemos a María, que es más tierna, ¿no? Y el versículo que ellos sacan es efectivamente las bodas de Caná y el vino, ¿no? Donde María le dice a Jesús que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y convertir el agua en vino, ¿no? Ahí está la doctrina, sí. Hermano, ¿qué estás hablando tú? Ahí María le dijo a Jesús que haga, así que tú órale a María, porque María le va a decir a Jesús que te haga el milagrito. Porque en realidad la secuencia era: los apóstoles se acercan a María, María se acerca a Jesús para interceder por los apóstoles. Pero mira cómo se ha sacado los pelos, ¿no? Y María le dice a sus apóstoles, pero lo alucinante es que, ¿cómo lo ven, no? Porque es tan sutil esta enseñanza donde dice María, ni siquiera para la gloria de ella, sino dice, hagan lo que dice él. O sea, lo guían a Jesús. María está haciendo que centren la mirada en Jesús,
como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo como lo hizo los apóstoles también en la iglesia primitiva. Por ejemplo, en el tercer argumento que da sobre la santidad o sobre el nacimiento sin mancha de la Virgen María, me dejo entender, también hay un absurdo ahí, por ejemplo, y antibíblico a la vez, ¿no? O sea, no hay algo lógico. ¿Al qué? Si entendemos que María es sin mancha concebida, me dejo entender, porque para que nazca nuestro Señor Jesús, tiene que nacer de alguien que no tenga pecado. Entonces, por lo tanto, la madre de María, que la llaman Santa Ana, creo que se llama, Sor Ana. Ana. No es Sor, no era monja, pues. No, pero bueno, se llamaba Ana. También debería haber sido sin mancha para que pueda concebir a María. ¿Me dejo entender? Y eso quiere decir que también la mamá de María tendría que haber sido concebida por una madre, en este caso la abuela de María, tendría que también haber sido santa. Y así sucesivamente tendría que sacar toda una línea, me dejo entender, de descendencias y ascendencias que no han cometido pecado. Pero entendemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En Romanos 3:10. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que no hay bueno ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Entonces, no podemos hacer una doctrina que inclusive bíblicamente y lógicamente se sostenga. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, ese tercer argumento, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar, ¿no? Yo quiero ir al argumento que dijo Dani, no me acuerdo el número porque nombraste tanto argumento, Dani, créeme. Me pusiste, no iba a anotar, pero lo nombraste tan rápido. Lo que María fue virgen y permaneció virgen. Nosotros, primeramente, cuando nosotros vamos, me encanta cuando vamos al griego, cuando nosotros vamos a Juan 3:16, la palabra que da para hijo único en Juan 3:16 es monogenes. Pero cuando se está refiriendo a que María tuvo a Jesús, en griego, en Mateo 1:25, la palabra en griego es prototopón, que significa el primero. Cuando tú nombres el primero, porque sí tuvo hijo. Y luego, nuevamente, nosotros podemos irnos a Mateo 13:55, y Jesús se encontraba en Nazareno, y le comienzan a preguntar a él, y la gente se comienza a hablar. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, la Biblia te está hablando de que tuvo hermanos. No por eso deja ser una mujer piadosa. Fue piadosa, exactamente. Lamentablemente, muchas veces, cuando nosotros estudiamos la historia de la Iglesia Católica, podemos ver que la Iglesia Católica siempre se ha regido y se rigió en todo el periodo del oscurantismo por el dinero. Ellos creaban culto a cada cosa para pedir dinero. Es por eso que también, si tú estabas en pecados, ¿no? Ellos te vendían el nombre, no sé si me ayudas, Natalio, ellos te vendían, no me acuerdo el nombre, pero te vendían un papel que te decían que tú eres libre de pecado. Esto fue lo que indignó indulgencias. Gracias, Dani. Esto fue lo que indignó a Martín Lutero al ver un borracho que le dijo te vas al infierno, y él sacó la indulgencia. Aquí tengo la indulgencia, va a ir al infierno. Entonces, todo esto podemos ver que se metió a la iglesia. Y lamentablemente ellos, por un poco de dinero, comenzaron a crear cultos. De ahí sale el culto también aquí a María. Como digo, María sí fue una mujer piadosa, pero no podemos darle culto a ningún hombre. Solamente el único que se merece culto es nuestro Señor. Amén. Ok, sí. ¿Qué opinas? Xiomara. Sí, opino lo mismo que Washington. La verdad que hay tantas, por 3, por 4, por 5, pero sí, pero es que llegar a hacerle a ella esa adoración, o que eso llegue a ser tu principal fuente de adoración, ya quitas todo lo que le corresponde a Dios, ¿no? Y llega a ser tu ídolo en este caso. Mira, o sea, en teoría conocemos el concepto de venerar y adorar, cosa que también venerar no lo veo bien.
¿sí? Porque igual recordemos que Dios es un Dios celoso, ¿no? Y es como decirle, sí, hay que honrarla de una manera, no al igual de adoración, pero sí un poquito menos, ¿no? Se entiende la diferencia conceptualmente en teoría, pero en la praxis, en la práctica, no se ve. O sea, hay, ¿cómo se llama esto? El problema que yo les comentaba hace un rato, pues. O sea, esto de cargar a la Virgen, personas caminando arrodilladas, arrodillándose delante de una estatua. Entonces, en la práctica no hay una veneración. O sea, no hay ni siquiera una veneración, ni siquiera honra, o sea, nada. Hay una adoración literal. Entonces, en la práctica... Pero, Natalia, esos son los malos cristianos. Bueno, ojalá fuera al menos algunos católicos romanos que hicieran eso, ¿no? Estamos hablando de, ¿cuánto? Del 70, 80, 90% que lo haga. Entonces, o hay un concepto que todavía no está tan claro, o es que la enseñanza no se está llevando de una manera correcta. Entonces, desde ese lado, bien dice Xiomara, pues, ¿no? Entonces, la preeminencia de la Virgen María está ahí. Inclusive, la doctrina de la ascensión de María es reciente, es del siglo, si no mal recuerdo, el siglo XVIII o el siglo XIX, siglo XVIII. Entonces, es reciente, no es tan antiguo, ¿no? Y peor aún, algunos te dicen, sí, pero Dios permite que se venere o que se honre. ¿Qué ocurrió con la serpiente de bronce cuando se levantó en medio del desierto? Primero, obviamente, Dios La destruyó. Fue destruida. ¿Por qué? Porque ya no entendía, ya sus ojos no estaban puestos en Dios, estaban puestos en la serpiente de bronce. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios mandó a que se destruya. Entonces, no podemos argumentar de que Dios permite que haya imágenes, Dios permite que veneremos imágenes, Dios permite que veneremos a la Virgen María, porque en realidad no es así. Al único que merece toda nuestra adoración, veneración y honra y gloria es Dios. Nosotros podemos tener memoria de la Virgen María, conocerla, saber quién es, tener como ejemplo algunas cosas que nos enseña la palabra de ella, pero no darle un culto. No darle un culto porque si no nos desviamos, como ocurre en la actualidad, nos desviamos. Entonces, no sirvió de nada venerar a María si al final terminamos adorándola. Entonces no sirve de nada. Entonces el error fue la enseñanza y la doctrina que se creó alrededor de ello, ¿no? Entonces ese es el problema. Pasa por un tema de miedo también, ¿no, Natalio? Claro, ¿no? Un miedo de decir la verdad, no es lo que le sucede ahorita a muchos pastores cristianos, ¿no? Más en el neopentecostalismo, ¿no? Que prefiero decirte una verdad a medias, medio oculta, para no perder gente y generar, porque yo he conocido católicos, tengo amigos católicos inclusive, ¿no? Sacerdotes, amigos míos, ¿no? Católicos, ¿no? Que hablan acerca del culto a María y ellos reconocen de que María no hace milagros, ¿no? Pero cuando vemos en la praxis, como tú dices, en la práctica, toda la población de esa parroquia o de esa iglesia entiende otra cosa. O sea, el padre habla camote, pero la población hace papa, hace yuca. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de repente de un miedo a perder gente. No quiero decir que lo que están diciendo los sacerdotes sea algo compartido, ¿no? O sea, yo discrepo también, ¿no? Pero te estoy hablando un poco acerca de lo que comentabas, un poco que en la praxis de repente no lo hacen. Y también lo que comentaba un poco Washington, ¿no? Acerca de la virginidad de María eterna, ¿no? ¿No será que el catolicismo también ha satanizado la relación entre un hombre y una mujer? ¿Será eso? Porque los sacerdotes tampoco tienen mujer, ¿no? Y dices, no, si María tuvo más hijos, ¿cómo vas a hablar eso? Pero es lo más normal del mundo, ¿no? Procrear con tu esposa, ¿no? Sí, San Agustín de Hipona, él también sataniza un poco lo que es las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, la intimidad sexual, ¿no? Y tú lo citas a cada rato. Y yo claro, obviamente, porque yo digo, hay cosas de San Agustín. Una broma. Que obviamente que son verdades, pero no significa que esté de acuerdo en todo lo que diga Agustín de Hipona. pero a lo que voy es que está cayendo nuevamente, inclusive en este ascetismo que inclusive Pablo
Pablo en las cartas de Timoteo estaba en contra, ¿no?, de este ascetismo. Te prohíben comer ciertas cosas, te prohíben hacer ciertas cosas, te prohíben inclusive de casarte o de tener una intimidad con tu esposa. Entonces, te prohíben de todo. O sea, y lo curioso es que tú puedes decir, bueno, puede ser opiniones compartidas y todo eso, y que ya, bueno, si no te quieres casar, ¿no? Pablo los llamaba herejes. Entonces, qué fuerte eso, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Sí. Entonces, acá hay un comentario donde dice que lo tienen como corredentora, y lo peor de todo es eso, ¿no? Corredentora. Sí, O sea, sí. Hay tantos cultos, ¿no? Pero, hermanos, a ver, vamos a parar ahí un ratito solamente para poder mencionarles a nuestros hermanos de Proyecto Coalición que hoy día estamos con el tema, ¿es María la Madre de Dios? Aún no la tocamos, ¿ah? Estamos hablando un poco acerca del culto a María y el tipo de herejías que se ha tejido alrededor de ella, ¿no? Y que quede claro, era la pregunta que le hacíamos a Xiomara, ¿es verdad que nosotros los cristianos, por así decirlo, evangélicos, voy a usar esa palabra porque así nos llaman, ¿no? Es verdad que nosotros los cristianos, o como le gusta a Natalio, ¿no?, los reformados, odiamos nosotros a María. No odiamos a María, muy por encima de eso, respetamos a María, y aún yo tomo por ejemplo a María. Le comentaba un poco a Xiomara que María dijo sí a la primera, y muchos de nosotros nos cuesta decirle sí a Dios, ¿ok? Y abajo están viendo que se está pasando muy lentamente en las redes sociales. Por hace un ratito estaba pasando donaciones. Los hermanos dirán, uy, ¿qué pasó con esos hermanos? Ya se les metió el espíritu de pedir plata, ¿no? Como algunas iglesias. No, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo este programa 2 veces a la semana y necesitamos fondos, chicos. Necesitamos fondos. Estamos teniendo algunos gastos también. Constantemente estamos publicitando nuestros flyers, publicitando los diseños, pagando para el programa también. Hemos tenido hace poco también una conferencia donde invitamos a 4 pastores de Colombia, Perú y 2 de España. Vamos a tener otra conferencia también y estamos en toda esa movida también y necesitamos fondos, hermanos. Así que si tú deseas hacer alguna donación para este proyecto Coalición, el domingo tenemos un invitado especial también, este domingo que viene, y en abril, el 4 me parece, también tenemos un invitado, no te lo voy a soltar, pero también tenemos un invitado especial, y para 18. Todo eso se necesita un tanto de inversión, así que ahí están pasando las donaciones, chicos. Si ustedes desean donar lo que sea, ¿no? Ahí para nosotros va a ser de mucha bendición. Y bueno, hoy día estamos hablando acerca de, ¿es María la Madre de Dios? Todavía no lo hemos tocado. De repente, cuando comencemos a responder eso, la gente va a comenzar a decir, ¿qué están hablando, hermanos? ¿No? Porque por un lado me dice que están hablando de la divinidad de María, que es herejía, y que muchos católicos romanos, no apostólicos romanos, le dan ciertos poderes y divinidad. Ahora me están diciendo otra cosa. ¿Qué sucede con eso? Hablemos de algo, Xiomara, contigo que no hemos estado hablando tanto. Las naturalezas de Jesús. Hay 2 naturalezas de Xiomara, que todo el mundo la conocemos, Xiomara. Nosotros somos de Lima y hace poco había un pastor hablando de que Jesús no era Dios, ¿no? Un pastor del Movimiento Misionero Mundial, me parece que se apellía González, no sé si recuerdo, que hablaba de que Jesús no es Dios, ¿no? Y la razón que él daba a Xiomara era la siguiente, mira, para que tú lo entiendas, ¿ah? ¿Jesús tuvo hambre? Sí tuvo hambre. ¿Y Dios puede tener hambre? No. Entonces Jesús no es Dios. ¿Dios puede ser tentado? No. Pero Jesús fue tentado. Entonces Jesús no puede ser Dios. Pero ahí hay 2 naturalezas que a nosotros siempre se nos ha hecho tengo que decirlo, difícil de entender, porque yo también recién lo estoy estudiando y estoy analizando. ¿Qué opinas acerca de la naturaleza de Cristo? Es sumamente normal. O sea, al comienzo uno se queda como que, ¿cómo es esto posible? Y es como que en nuestras cabecitas así tan diminutas y tan cerradas, no podemos entender la divinidad de Dios, ni siquiera sus tiempos, porque Dios no trabaja en nuestros tiempos, Él trabaja en sus tiempos, y Él sabe, Él no está en el presente, pasado, futuro, Él ya sabe todo, ¿no? Entonces es como que nosotros, pero ¿cómo puedes saber esto? ¿Y cómo es que ya llegó el apocalipsis y nosotros estamos todavía aquí en el presente? Entonces son cosas que humanamente a uno le cuesta, ¿no? Y aquí viene a ser cuando se habla de Cristo, ¿no? Que su naturaleza humana y divina de Dios. Entonces, muchos dicen como este hermano que habló o que se fue de boca, ¿no? Y dijo esto, diferenció que
que Jesús no era Dios. Y obviamente que Jesús era Dios, pero no podemos decir, no, es que porque tuvo esto, no era Dios. Creo que eso va más allá de porque alguien tiene algo o porque él simplemente lo pudieron tentar o tuvo esas cercanías, ¿no? En esas cuestiones. No significa que no sea Dios. A mí, ¿Se le cortó, me parece? ¿Se le cortó? No. Tú estás muy lento, amigo. Sí. A mí me encanta como Pablo lo define. Cuando él escribe la carta magna de lo que nosotros conocemos como el Evangelio en Romanos, él habla claramente, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, dice que él había prometido antes a su profeta en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la sangre, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de su santidad. Aquí podemos ver claramente lo que nosotros llamamos la unión hipostática. Jesucristo, ahí totalmente está. Dios. Lo que le gusta a Natalio. Claro. Claro. Totalmente Dios, totalmente ese término, hombre. ¿no? Sí, lamentablemente muchas personas separan esto. Si Dios, escuchen, y aquí tenemos que tener algo claro, si Jesús es solamente Dios, Él no podía haber sido nuestro Salvador. Él no podía. Si Jesús era solamente hombre, tampoco se podría ser nuestro Salvador. Él tuvo y necesitó ser el Dios hombre. ¿Por qué? Porque era la única manera de que Él podría ser mediador entre Dios y los hombres. Fue la única forma, la única manera. Si nosotros no entendemos esta doctrina base, esto sí es una doctrina fundamental, una doctrina base, lamentablemente estamos cometiendo una herejía si no la entendemos. Es muy importante tener este punto, porque si alguien viene y me dice a mí, como tú dices, Dani, el pastor, si es que se llama pastor, bueno, que Jesús no, él no fue Dios porque tuvo hambre. Yo sí vi ese video, pero lamentablemente está totalmente errado. Está totalmente errado. Que es solamente hombre porque tuvo hambre. No, él se hizo hombre para que sea el reflejo en nosotros. Es más, y me encanta cómo lo define Filipenses. Filipenses en el capítulo 2, si es que mal no recuerdo, él dice, se humilló haciéndose hombre. Imagínate, se humilló haciéndose hombre para que nosotros podamos tener en él un Salvador, que podamos ver el ejemplo de una persona que estaba en la carne, vivió en el mundo, pero fue sin pecado ante nosotros, ante Dios, ante todo. El ejemplo a seguir, el único ejemplo a seguir es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y inclusive voy a citar Colosenses también, donde muestra esta deidad de Cristo, dice, refiriéndose a Jesús, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, Colosenses 2:9. Ahora, como bien dice Washi, como le decimos nosotros, como bien dice él, hay un problema y tiene que ver con la kenosis, y la kenosis está en Filipenses 2:7. Mira lo que dice en Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ocurre con la palabra despojó? ¿No? Algunos, entre comillas, pastores, que dicen que al decir que se despojó significa que dejó de ser Dios y que vino a la tierra como hombre nada más. O sea, que Jesús solamente fue hombre en la tierra, pero no es Dios. O sea, porque ya su divinidad, no sé por dónde lo habrá dejado, o sea, pero no es Dios. Porque dice se despojó, porque viene la palabra kenosis, que no se significa despojarse a sí mismo. Pero en realidad, si leemos en el contexto y detalladamente, mira lo que dice. Sino que se despojó a sí mismo, kenosis, está bien. Pero dice tomando forma de siervo, o sea, no significa que resta, ¿sí? Sino dice que suma a su divinidad, le suma la forma de siervo, o sea, vamos a decirlo así, se hace hombre.
hecho semejante a los hombres. Ahora, entonces, Natalio, ¿por qué dice la palabra despojó? ¿A qué significa despojó? Recordemos que el griego koiné tiene varios significados según el contexto en el que se encuentre. ¿Cómo lo podemos ver? En el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. En pocas palabras, despojar su divinidad, dejar su gloria para venir con su divinidad y tomar la naturaleza humana, ¿sí? Llega aquí a la tierra como Dios, con la naturaleza divina y con la naturaleza humana, humillándose. Al despojarse se está humillando para que pueda obedecer y esa obediencia llegue a la muerte de cruz. O sea, no significa de que deja su naturaleza divina por un lado y solamente estuvo aquí en la tierra como hombre, porque eso no tiene sentido, porque como bien dice Washington, okay, no pudo habernos salvado, ¿no? Si fuera solamente o si fuera solamente Dios, tenía que haber sido un Dios hecho hombre. Ok, sí, bueno, estamos hablando hoy día acerca, bueno, ahorita estamos hablando del tema de si es María la Madre de Dios, pero queríamos ahondar un poco en las dos naturalezas de Cristo. Y perdónenme, hermanos, el Proyecto Coalición, si lo sacamos de la broma, lo que pasa es que el hermano Natalio le gusta siempre usar términos un poquito más cultos. La unión hipostática habla acerca de las dos naturalezas yo no la lea, no le he mencionado sí, por ningún momento la unión hipostática. Okay. Sí. Pero Natalio, entonces, estamos claros, Xiomara, en que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esa es la unión hipostática de la que estamos hablando. Y Natalio mencionaba un poco acerca de que no puede dejar su naturaleza divina, dejar de ser Dios y venir como hombre. O sea, pero en ningún momento se podría hacer eso. Por ejemplo, hay versículos bíblicos donde Jesús sana los pecados, ¿no? Perdona, los pecados de las personas. Nosotros sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios, ¿no? Entonces ahí está mostrando su naturaleza divina, su naturaleza de Dios. Sabemos que Cristo también, estoy tomando un poco la misma lógica que el pastor que hablaba un poco, pero me interesa bastante que lo puedan explicar también, ¿ah? Jesús también fue tentado, ¿no? Por Satanás. Sabemos que Dios no puede ser tentado. ¿Será que en ese momento cuando Jesús fue tentado no tenía la naturaleza divina? Estoy haciendo una pregunta loca, pero me parece que es importante para que la gente pueda entenderlo un poco. ¿Esas dos naturalezas se puede separar en algún momento? No tengo una respuesta yo, pero te diría que no, la verdad. Y pues yo la verdad considero que Dios es tan único y especial que yo no puedo compararlo a algo que pueda decir, ok, mira, tú eres un aparato y si tú quieres usas tal energía y si no quieres usas la otra energía. No, ¿entiendes? No es algo así. Creo que Dios va más allá de todo eso y tiene cada cosa bajo su control, bajo sus, como decía al inicio, bajo sus tiempos. Y no, yo no separaría a Jesús en ningún momento de su divinidad y de su humanidad. Washington, pero en su soberanía, ¿no lo puedo hacer? A ver, no, a ver, te explico el problema aquí que ha surgido esto. Y este problema es también con bastantes católicos. ¿Cuál es? Perdón, no católicos, perdón, me estoy equivocando, pido perdón, con bastantes personas ateas. Porque Jesús nunca dijo, yo soy Dios. Pero, o sea, escrito literalmente en español, pero cuando nosotros nos vamos al libro de Marcos 14, él comienza a hablar y dice, y Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra de Dios de poder y viniendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído blasfemia. Entonces, él no lo dijo, pero los judíos sabían que cuando se referían al Hijo del Hombre, se referían al Mesías, al enviado, al que ellos esperaban, pero no lo reconocieron. Por eso nosotros podemos saber la divinidad de Jesús. Jesús no fue solo hombre, fue Dios. No podemos separar, es imposible que nosotros queramos separar estas dos naturalezas. Como lo dije, lo vuelvo a repetir, la persona que lo quiera separar está cometiendo una herejía, porque esta es la base del cristianismo, esta es una base fundamental del cristianismo, que Jesús es Dios
y Jesús es hombre. Y no solamente creo que piensa eso la iglesia, llamémosla así, protestante. Los católicos piensan que también Jesús es Dios y Jesús es hombre. Las otras sectas que han salido, como los testigos de Jehová, piensan que no es así. ¿Cómo que se llaman? Los mormones piensan que no es así. Pero esa es la base del cristianismo. El momento que nosotros nos permitamos pensar que Jesús no es Dios y Jesús no es hombre, perdón, fue solo hombre, toda nuestra creencia se nos viene al pie. Se nos viene al suelo, se nos viene a los pies porque no va a tener fundamento. Y él permitió. Jesús fue tentado, pero créanme, Jesús nunca podía pecar, nunca iba a pecar, porque él es Dios. Entonces, por eso que nosotros tenemos, dicen hebreos, un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque él sufrió lo mismo que nosotros, tuvo las mismas tentaciones, pero fue sin pecado. Claro, y es interesante porque en realidad para poder decir, entonces, al final, ¿quién fue tentado? Porque se intenta separar, o sea, el problema es que se intenta separar, ¿no? Las dos naturalezas de Jesús, ¿no? ¿Quién fue tentado? Su naturaleza humana. Es que es un misterio, llega un punto donde es un misterio donde tú dices, la persona de Cristo íntegra fue tentada. O sea, la persona de Cristo, ¿no? Es que no puedes decir, pero ¿cómo es que Dios? Es que no te lo podría explicar. Lo mismo que ocurre con las preguntas de si no se pueden separar las dos naturalezas de Jesús, ¿quién murió en la cruz? O sea, ¿quiere decir que Dios también murió en la cruz? Entonces, claro. Entonces es que es un misterio, ¿no? Es que inclusive claro, hasta que nosotros no. Claro, o sea, llegar a una lógica así no lo vamos a poder explicar. Decir que la persona de Cristo fue quien murió verdaderamente en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Me dejo entender? Entonces, porque si comenzamos a intentar darles cierta lógica a lo que la palabra no revela, me dejo entender, vamos a caer en hipótesis y esas hipótesis muchas veces nos van a llevar a herejías, como lo que ocurre con controversias en tu mente también, porque hay muchas personas que comienzan a dudar de su fe, o sea, llegan hasta tal extremo de que sus mentes tan finitas comienzan a ser un problema para ellos mismos. Y eso no solamente sucede en esto, sino en general, en todas las cosas que pasan en su día a día. Entonces están, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero aquí y allá? Y tratan de buscar respuestas a todo, cuando hay cosas que nosotros no vamos a entender. Ahora, pero ni siquiera... A ver, Natalia, ni siquiera estamos aseverando. A ver, mi pregunta tiene un tanto de trampita porque quiero también que los hermanos podamos aprender, los que están conectados hoy día estamos hablando acerca de si es María la Madre de Dios. No era tanto como que negar la divinidad de Jesús, ¿no? Ya este pastor se fue, como decimos aquí en Perú, al abuso, ¿no? Se fue al abuso ya, ¿no? O sea, pero a lo que yo me refería era de las separaciones, ¿no? La separación, o sea, es posible que se pueda separar y lo que acabo de escuchar en sus respuestas es que es un misterio. Y cuando me responden que es un misterio es que no la podemos responder. Claro, o sea, no podemos explicar. Entonces, cabe la posibilidad que se puede separar, Natalia. No, es que no se puede separar. El problema no podemos explicar. Que no sabemos cómo Dios ha usado su divinidad, ¿entiendes? No es que él no era Dios o no era hombre, ¿entiendes? Es que no podemos decirle, Dios, ¿tú cómo usaste esto? O sea, dime, ¿cuándo eras Dios, cuándo eras hombre? Imposible. Ahí llega, porque nuestra mente es tan finita, como decía, que no vamos a poder entender ciertas cosas. Y tal vez él tenía un control dentro de él mismo, o tal vez simplemente él usaba como quería todo el poder que él tenía, simplemente, ¿no? Pero como decía. Exacto, o sea, no podríamos dar una explicación certera, porque recordemos, como te digo, muchas veces hay que hablar lo que la Biblia habla y callar lo que la Biblia calla. O sea, no podemos sacar hipótesis, decir, por ejemplo, cómo es que Jesús, pudiendo morir en la cruz, todavía la tierra se siga sosteniendo por medio de él. ¿Me entiendes? O sea, no podría explicarte. Me dejo entender. Si toda la persona de Cristo está muriendo en la cruz,
Entonces, ahí sí son misterios, como te digo, y salirnos de eso podremos caer en hipótesis, en teorías, y podríamos inclusive delirar algunas respuestas y ahí sí podríamos caer en fallar. Entonces puede variar un poco, Washington, también la respuesta que vamos a dar ahorita acerca del tema también, ¿no? En tanto si es un misterio, o sea, no es una respuesta tan acertada, ¿no? Decir que es un misterio. Ahora, no, ojo, no estamos hablando que Jesús no es Dios, no quiero que se entienda, porque por aquí están comentando, Jesús fue Dios, Señor mío, Dios mío, le dijo Tomás. Sí, sabemos que Jesús fue Dios. Estamos hablando de la unión hipostática y que si en algún momento esas uniones se podrían haber separado. Ahora, dejó de ser Dios Jesús, no, sino que usaba su parte divina, su parte humana, Jesús, para poder enseñarnos, ¿no? Porque es obvio que usó su parte humana para poder enseñarnos que sí se puede morir a las tentaciones, ¿no? Y al pecado. Ah, claro, eso sí, pero no lo separaba. ¿Me entiendes? ¿No? Pero usaba. No, pero o sea, mira, el problema más grande que surge en esto es querer entender la unión hipostática. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios infinito. Sus planes son infinitos. Dice Isaías 55, porque mis caminos son más altos que mi camino y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces nosotros no vamos a poder entender esa unión. ¿Cómo es posible que haya sido hombre y haya sido Dios? No, pero nosotros sabemos que fue hombre y fue Dios porque la Biblia lo afirma. Y nosotros en eso tenemos que tener esa creencia. No podemos decir, no, es que esto así, esto así, no. Como digo, muchas veces las personas no van a tener una respuesta como dar, porque Dios es un Dios infinito, nuestra mente es finita. Es como querer meter todos los mares del mundo en un dedal. Aún entender a Dios creo que va a ser más complicado que eso, porque Dios es Dios. Sus planes superan lo que nosotros podemos pensar. Su soberanía va más allá de lo que nosotros podamos creer. Su amor mismo es tan incondicional que no depende del acto de nosotros, no depende de lo que hagamos nosotros. Muchas veces es difícil, por no decir imposible, entender lo que hace Dios. Hay un atributo de Dios que me encanta, que es la seidad, y la seidad va agarrada de la incomprensibilidad de Dios, porque es incomprensible poder nosotros saber todo de Dios. Lo que Él nos quiso revelar está en su palabra, lo que Él nos quiso revelar, y bajo eso nosotros nos tenemos que regir. No podemos ir en pensamientos filosóficos más allá de eso. Rijámonos en la palabra de Dios. Deuteronomio 29:29 dice, porque todo lo revelado es para ustedes, pero hay cosas secretas que se las dejó para Jehová nuestro Dios. Claro, o sea, claro, como bien dice Washington, ¿no? Que la pregunta de cómo un hombre que escudriñando el corazón de los sacerdotes, de los hombres que estuvieron a su alrededor, le preguntan cuándo va a ser la segunda venida, y él diga, solamente el Padre lo sabe y yo no lo sé. ¿Me dejo entender? Entonces, es obviamente, un también, ¿no? Claro, por eso te digo, es un misterio. ¿Por qué? Porque, o sea, no es, ni siquiera diría que es una respuesta facilista, ¿ya? Es que como es un misterio, ya. Es que no podemos sacar hipótesis. Si no tienes una respuesta, esa es la verdad, no hay una respuesta. Claro, pues es que nadie la va a tener, nadie la va a tener. Quien comience a dar una respuesta a eso, por favor, de repente es un profeta, ¿me entiendes? El apóstol elegido, ¿me entiendes? Ahora, a lo que voy es que Grudem, si no mal recuerdo, ya es un escritor, un teólogo, dice que no es porque se separen, ¿ya? No es que se separen la unión hipostática, sino que para poder estudiar la naturaleza divina se tiene que separar, digamos, en cuestiones de estudio, pero no es que se separen, me dejo entender, para decir en qué momento Dios utilizó su naturaleza divina, como en dar perdón de los pecados, el recibir adoración, y en qué momento Jesús está utilizando su naturaleza humana, pero para un estudio, no porque así sea. Él aclara eso, no porque así sea, ¿no? Entonces, no podemos separar la unión hipostática y podemos decir, ya, entonces, ¿lo separa? No lo separa. No lo separa y no sabemos cómo funciona a ciencia cierta, ¿no? ¿Cómo funciona? No sé. Nosotros, a ver,
acabas de citar a alguien y él hace un estudio, obviamente para estudiar algo hay que Claro, pero minimizarlo, es un ¿no? estudio, Hay pero que no estudiarlo, significa obviamente. de que, Pero la Biblia de que- dice de que Jesús es Dios y es hombre. Y eso es claro. indudable. Jesús es Dios y es hombre. Es 100% Dios, es 100% hombre. Lo que hablábamos un poco y los estudios que hablan acerca de la unión hipostática es de las acciones que cometía Jesús, las cosas que hacía, ¿no? Y que algunas veces hacía cosas que solamente lo puede hacer Dios y otras veces hacía cosas que solamente lo puede hacer un hombre, que no lo puede hacer Dios, indudablemente. Y es ahí cuando radica el problema, ¿no? Que ya se vuelve un misterio, ¿no? Ustedes dicen, bueno, no, es Dios y es hombre, ¿no? Y se cierran, y es Dios y es hombre, ¿no? Y no se puede separar, ¿no? Pero en las acciones de lo que estamos hablando, de lo que hacía Jesús, es ahí donde podemos estudiar la unión hipostática, que era lo que tú estabas mencionando, Natalio. Pero ahora, lo que me acaban de responder ustedes, ya da mucha carne para la respuesta del tema del día de hoy, ¿no? Que es una pregunta, ¿no? El tema ¿es María la madre de Dios? ¿No? Porque la gente dirá, oye, ¿qué hacen hablando de la unión hipostática? ¿Qué hacen hablando de la ¿A qué hora naturaleza de llama el Cristo? tema? Si a No mí que me era acaban, ese el tema. Hay que a mí hacerlo me están hablando de sistemáticamente. María. A mí Hay que me, hacerlo claro, sistemáticamente, parte por parte, parte por parte, para Mira, llegar la a última mí me al están, Estamos meollo. deshilachando. A mí me están hablando de María, hermano. ¿Qué me estás hablando tú de la unión hipostática? Antes de preguntarle a mis hermanos si es que María es la madre de Dios, quiero comentarles también que tenemos colaboradores, hermanos. Hay colaboradores también, así como también estamos en un proyecto y esto de donaciones y ofrendas, ¿no? Que ustedes pueden ser parte también de este proyecto, dando un granito de arena. También tenemos colaboradores, Natalio, ¿cierto? Jonathan Murcia, que es profesor de ustedes tres, me parece. ¿No? ¿No? ¿Es Jonathan dos, Murcia? No, de los dos, sí. Ok. Pronto Y estaré por también ahí. centros teológicos bautistas, ¿no? ahí sí estamos los Centros tres. teológicos bautistas, que Ahí sí es un estamos centro los de tres. estudios donde puedes estudiar A teología. woman. Hemos hecho con ellos una bonita alianza, ¿no? Alianza de unión, no de Alianza Lima, por favor, que Sí, quede claro. los que este sábado Alianza, tuvimos nuestra comunidad de Proyecto Coalición. Bueno, ayer sí, tuvimos y hay una alianza Curso. ahí y con el profesor. uno de los profesores de centros teológicos bautistas fue el que amablemente, ¿no? Accedió a podernos dar unas clases acerca del rapto, ¿no? Amenazas. Estuvo muy interesante, así que si ustedes quieren pertenecer también al grupo de WhatsApp, donde está encargado el hermano Washington y donde va a haber otros cursos también con profesores, también en algún momento con Jonathan Murcia, con profesores del Centro Teológico Bautistas y otros pastores invitados o profesores también, únanse. Ahí Washington va a poner en un comentario el link del WhatsApp para que ustedes sean parte también de este proyecto bonito. No se olviden también que si quieren hacer donaciones y ofrendas para que este proyecto pueda seguir corriendo, hermano, ¿qué habla? Solamente Cristo hace que corra el proyecto. Sí, pero también necesitamos su ofrenda para poder pagar la app y poder hacer un montón de cosas, ¿ok? No, tengo que decirlo porque yo entiendo, yo también soy desconfiado. Acá voy a decir mi comienzan a frase que a pedirme Washington no ofrendas. le gusta. Acá voy a decir mi frase que a Washington no le gusta. La Digo, soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Listo, lo dije. Tampoco me gusta. Tampoco me gusta esa frase, ¿ah? Tampoco me gusta esa frase. Bueno, que a Dani tampoco le gusta. Pero ok, ahí está, hermanos. Ustedes pueden ser parte del proyecto sí Coalición, ¿no? Haciendo una donación y una ofrenda para que este proyecto pueda seguir corriendo. Recuerden que este año también vamos a tener una conferencia muy bonita con pastores invitados de otros países, ¿no? Internacionales. Pero bueno, hoy día estamos hablando, para ya no hacerle tanta bola, porque el hermano habla mucho para pedir donaciones. Hoy día estamos hablando de que si es María la madre de Dios. Y hablamos un tanto al principio, lo partimos en tres. Al principio estamos hablando del culto a la madre y al hijo, la historia de Semiramis, de Tammuz, de Nimrod, ¿ok? Y cómo a través de los años ese culto fue haciéndose propio de ciertas culturas. Hasta el día de hoy, Guachito también mencionó un poco cómo el catolicismo adoptó esa cultura y ahora es la Virgen María como el niño Jesús. Ese es el culto a la madre y al hijo, ¿ok? Y lo partimos con la unión hipostática, que es si Jesús es Dios y hombre a la vez, o solamente Dios, o solamente hombre. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, hemos llegado a la conclusión, obviamente, de que Jesús es Dios y es hombre. Pero ahí nos metemos en un problema, ¿no? Jesús es Dios y es hombre.
Entonces María es madre de Jesús, es madre de un hombre y madre de Dios. ¿Qué pueden decir al respecto? Síganos para la próxima semana en este mismo canal, a la misma. No, A ver, mentira. Washington, tú empieza, A Washington. ver, ya hemos estudiado sistemáticamente todo esto. María, una mujer piadosa, dio a luz a Jesús. Todos sabemos que Jesús, nuestro Salvador, Dios hombre, perdón, fue hecho hombre y Dios. Totalmente hombre, totalmente Dios. María es la madre de Dios. Lamentablemente ¿Qué? nosotros tenemos ese paradigma que porque lo dicen los católicos es falso. La gente muchas veces cree que todo lo que dicen los católicos es falso. Justamente en la tarde hablaba con mi papá y le decía que el Papa hace como unos 3 meses había dicho que 3 meses, un mes, 2 meses, no me recuerdo muy bien qué tiempo, había dicho que la Iglesia Católica debería casar a los homosexuales, ¿no? Y se levantaron curas, sacerdotes, a decir que estaba mal, que estaba errado. O sea, hay gente buena ahí. Y ellos muchas veces predican lo que es la verdad. Y nosotros muchas veces, solamente porque nosotros hemos escuchado algo de la Iglesia Católica, creemos que ya todo es falso. Y es más, esta enseñanza no es una enseñanza de ahora. Esta enseñanza de que María es la Madre de Dios es una enseñanza que viene en la historia de la Iglesia. Cuando nosotros nos ponemos a leer la primera historia de la Iglesia, es más, el credo de los apóstoles, está incluido eso. Sí, quiero que acá Joan dice una frase que también me gustaría inclusive analizarla y que me parece muy buena. Pero se podría decir que María fue la madre del Dios encarnado para no alterar la gran verdad de la deidad de Jesucristo. Mira qué interesante, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la historia de María, Madre de Dios, o técnicamente llamado el Teotocos, ¿no? O sea, técnicamente, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, no? Bien lo dice Washington, esto ocurre en la historia de la Iglesia. Había una herejía, ¿no? Había una herejía y era el nestorianismo, apunten bien ese nombre, el nestorianismo. ¿Qué ocurría con la herejía de Nestorio, o sea, del nestorianismo? Separaba las dos naturalezas, de Cristo, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. Entonces, al separarlo, Nestor decía que tan solo María era madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no de la naturaleza divina. En pocas palabras, que Jesús solamente tenía aquí en la barriguita al Jesús, a la naturaleza humana, solamente a Jesús como hombre, y después de que nace, inclusive se añade la naturaleza divina para poder ahí encontrarse las dos naturalezas. Pero esas dos naturalezas no es una unión, sino un encuentro, básicamente. O sea, son dos naturalezas que se pueden separar y se encuentran nada más. Entonces, ¿qué ocurre? No, claro, o sea, los separan tranquilamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ayúdame, Washington, ¿en qué concilio fue? El concilio de Éfeso, sí, el concilio de Éfeso es justamente donde se ataca a esa herejía que era el nestorianismo, ¿no? El nestorianismo se ataca justamente con el Teotocos, es decir, que María es madre de Dios, ya que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No se puede separar la unión hipostática. Ahora, y aquí quiero llegar, hermanos, y hay como 5 nada más, no, mentira. Hermanos, aquí quiero llegar. En teoría, ese término es muy bueno para poder argumentar contra cualquier herejía nestoriana o cualquier herejía contra los testigos de Jehová, si quieres. Es muy bueno. Saca tarjeta. ¿Ya? Es muy bueno, ¿ya? Pero, como bien dice, lo mismo que la veneración, ¿no? En la práctica no se ve eso. En la práctica hay que tener mucho cuidado con ese término por el contexto en el que estamos. Ese sería el detalle. Ok. Xiomara. Exacto. Lo que dice en Washington, Natalio, son cosas que
al decir, ya claro, como María es Madre de Dios, entonces ahora yo la puedo adorar porque ella fue la Madre de Dios. Y ahí es donde se pierde, ¿no? Se pierde lo que estábamos diciendo en un comienzo, que la adoración no lo tiene que recibir otra persona más que Dios, más que Cristo, el que murió en la cruz, el que nos redimió de nuestros pecados, nos salvó de nuestros pecados, de todo eso, ¿no? Entonces, ahí va el punto, ¿no? Bueno, los conceptos básicos, ¿no? Porque por lógica, acá estamos haciendo nuestra ecuación, por así decirlo, bíblica, por lógica, ¿no? O sea, hablamos un tanto del culto para que no se pierda eso, ¿no? Y que la gente y los hermanos sepan de que está muy mal, ¿no? Está muy mal esa veneración, esa adoración y esa divinidad que le damos a María, ¿no? Como tal. Luego hablamos de la unión hipostática y comenzamos a hacer nuestra ecuación, ¿no? Y por lógica decimos, si Jesús fue hombre y es hombre, perdón, y es Dios, a la vez, y no podemos separar esta unión hipostática, entonces María es Madre de Dios. Es la ecuación básica, pero esto es el concepto, ¿no? Que las personas le dan, el hombre le da, ¿no? Eso quiero llegar y que los hermanos entiendan del proyecto de coalición, que es un concepto. O sea, es lo lógico, ¿no? A ver, el programa pasado, perdón, hablábamos un tanto que nosotros también somos católicos, ¿no? Porque catolicismo en el concepto real significa iglesia universal, ¿no? Entonces, hermano, tú no que estamos católicos, está endemoniado, me desuscribo y no pasa nada. No, sino que son los conceptos y nosotros sabiamente tenemos que tener cuidado de saber cómo manejar esas cosas. Ahora, hablar de que María en un concepto simple es Madre de Dios es un tanto peligroso, ¿no? También me chocó cuando estábamos estudiándolo un poco, cuando estábamos leyendo, estábamos viendo, estábamos observando. Pero como le decimos, son conceptos simplemente, lo que no significa, como dice Xiomara, que ya, María, Madre de Dios, hay que adorar, hay que sacarle en hombros, hay que cargarla y hay que llevarla a pasear por todo Lima, ¿no? Eso no es lo que queremos decirles, pero en un concepto básico, Washington, en un concepto básico, pues María es Madre de Dios, ya lo dijeron los tres, ¿no? Sí, justamente aquí hay un hermano que está poniendo que dice, Dios no nació, es eterno, pero ya como ya hicimos la ecuación. Está hablando de Jesús, pues, ¿no? Sí, o sea, ya hicimos la ecuación, Jesús nació, Jesús es Dios, entonces si Jesús, esto hasta pudiéramos hacer hasta un silogismo. Claro, sí, pues porque demostrar que Jesús siempre fue, Jesús siempre fue. Exactamente. Pero o sea, vino a este mundo por medio de María, o sea, María. Nació de María, ¿no? Nació entonces, aquí en la tierra. Sí, claro. Como digo, lamentablemente, muchas personas tienen un paradigma formado y creen que cuando dicen este término es para que adorarlo. No, ya dijimos que a María no hay que adorarla. Fue una gran mujer, una mujer piadosa, pero fue igual que yo, fue igual que ustedes, igual que los que estaban viendo, una persona con pecado y todo. Al único que tenemos que adorar es a nuestro Dios verdadero. No hay otro. A ella no se la adora. Exacto. Pero el concepto es ese, en fin. Claro, o sea, en el concepto, por eso digo, el concepto no es que estemos hablando del Dios Padre o el concepto de Dios, o sea, porque por eso que creo que aquí hay como que ciertos malos entendidos, inclusive cuando se habla de eso. Ojo, esto no quiere decir que entonces yo desde aquí en adelante, los que nos están viendo, bueno, voy a decir que María es Madre de Dios a todo el mundo y sin entender el concepto y miren que ha pasado más de una hora del programa para llegar a esta conclusión. O sea, teníamos que explicar paso por paso, sistemáticamente, para poder llegar a esta conclusión. No porque, es que, sí, porque sí, creemos eso. No, sino es que yo no es tan simple así. Exacto, no es tan simple, porque justamente esta frase, y hay que tener mucho cuidado con esta frase ha llevado a que la Iglesia Católica Romana llevara a la divinidad a María. Es eso. Y hay que tener mucho cuidado con esa frase. Yo no lo usaría en mi iglesia, yo no lo usaría, digamos, deliberadamente. Bueno, como es normal, yo lo hablo con mis hermanos. Sí, no te preocupes. Sí, pues María es Madre de Dios, todo bien, ¿no? Sí, todo. No lo usaría de esa manera. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia con ciertas cosas por el contexto en el que estás. Obviamente en el contexto donde estuvo Nestorio, ¿sí? Donde estaba el nestorianismo, era necesario para combatir esa herejía que decía que
las dos naturalezas se separaban, ¿no? Entonces se tenía que enfocar la naturaleza divina de Cristo y decir que María, que Jesús no solamente era carne, era hombre solamente en el vientre de María, sino también era Dios. Entonces por eso sale con lógica esto. Pero en nuestro contexto, perdón, en nuestro contexto hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Estoy leyendo el comentario de un hermano. Sí. Y pudiéramos definirlo así, ¿no? María sin superpoderes. O sea, aunque no pudiéramos, es una persona igual que nosotros, exactamente. O sea, sí. Me hizo reír. Claro, sí, María es importante, como dijo Natalia, ¿no? Es importante, esto para hacer esto es un estudio. Yo también, cuando yo recién comencé a los caminos del Señor, yo creía que esto de decir María, Madre de Dios, era una herejía. Era como también yo decía, no, que Jesús, ¿cómo van a decir que Jesús solamente murió por unas cuantas? Eso es una herejía. Fueron cosas que cuando yo fui nuevo me movió el piso, pero fue bueno porque esa movida de piso me hizo escudriñar la palabra, me hizo estudiar, me hizo ir, hasta cuando el Espíritu Santo revela lo que hay en su palabra, le ilumina y me dice, esto es. Guachito, ¿ibas a decir algo, Dani? algo. Perdón. Dime. Sí, acabas de decir algo y creo que es carnecita para otro tema. ¿Jesús murió solamente por algunas personas? Ese tema ya lo vimos. Ya lo vimos. No, pero quiero que me lo respondas. Claro, Jesús no murió por todos. Jesús solamente murió por sus elegidos. Y él lo dice cuando nosotros vamos a Juan 6, en Juan 10 y en Juan 17, lo podemos ver claramente. Eso lo podemos ver claramente. Con versículos bíblicos se lo puede ver. Y eso también, como te digo. Bueno, es que hablamos de la salvación, pero no netamente dándole ese tema preciso, ¿ah? Pero sí hablamos de eso, creo. No. No, se están confundiendo. No, eso se habló, ¿sabes dónde? En la clase de... Claro, es una clase, pero no es del programa, no es del programa Pulso Serio. Me parece que es un tema muy interesante porque los hermanos también se habrán quedado un poco movidos con esa respuesta. El curso que di sobre la introducción a la doctrina en la gracia que Dios me permitió dar, ahí yo hablé de eso. Y hubieron hermanos que preguntaron y gracias a Dios con Natalia le pudimos quitar esas dudas, porque es algo bien difícil de entender, porque nosotros decimos, Jesús murió por todo el mundo, pero hablemos de una lógica. Si Jesús murió por todo el mundo debería ser salvo, ¿no? Listo. Eso es tuyo. Para otro tema. Me imagino que va a haber otro programa, me parece que va a haber otro tema también. Los hermanos de Proyecto Coalición y los seguidores. Porque no todos los que están ahí, no todos los que están en Pulso Cero son parte de nuestra comunidad de Proyecto Coalición, así que de repente también puede ser tema para otro día. Y como decíamos, ¿no? María, bueno, en concepto simple y básico de lo que acabamos de decir, tuvo que pasar 1 hora 27 minutos para poder decirles que María sí es Madre de Dios, ¿no? Pero Jesús existió desde antes de la creación del mundo, desde siempre, ¿no? Eso quiero que quede claro, porque a veces en nuestro concepto humano, el pensamiento de madre es, madre creó a alguien más, ¿no? La madre pone algo para que crea, ¿no? Sus genes, sus células, el embrión y todas esas cosas, pero... Perdón que dime. Justamente... que estás hablando de eso, se me acaba de ocurrir otro tema interesante. Cuando nosotros nos vamos a Hebreos, dice la palabra de Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Entonces, eso es un tema que hay que profundizar, es muy bueno, porque muchas personas agarran este versículo, que también se encuentra en Salmos, y dice, yo te he engendrado hoy, creen que Jesús es engendrado. Jesús nunca existió. O sea, dice que Jesús fue engendrado, exactamente, ¿no? Hay personas que dicen eso, pero es muy bueno, o sea, otro tema. Hay que analizar los términos en griego también, ¿no? Hay que analizar los términos en griego o el otro, Salmos 82. Ustedes dicen, sois dioses. Claro, y sabemos que la luna le dice a su congregación que ellos son dioses, que por eso pueden... son juniors. Jehová Juniors. Entonces, otro tema, muchas veces cuando estamos en reuniones no se nos ocurren tantos temas. A ti no se te ocurren tantos temas. Está grabado. Ok, hermanos del Proyecto Coalición, hoy hemos hablado acerca de si María es la Madre de Dios, hemos quedado claros en muchos términos. Por favor,
quiero darle solamente 3. La primera es que el único merecedor de nuestra oración es nuestro Señor Dios, ¿ok? Jesucristo. La segunda es que la unión hipostática, o sea, las naturalezas de Cristo, divina y humana, no se pueden separar, ¿ok? Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y que María, bajo esas lógicas simples, es madre de Dios, pero no merecedora. Aquí en la tierra, por ahí leí un comentario que decía que, bueno, era madre de la encarnación de Dios. Bueno, puedes usar ese término, ¿no? Indudablemente, sí. Si de repente ese término te hace y te da más tranquilidad a ti para no mencionar que es madre de Dios, claro, okay, se puede usar ese término. A ver, es que no sé si se tenga que usar un término, digamos, aleatoriamente. Yo no lo hablaría, por ejemplo, yo no lo diría, o sea, no lo diría, ¿no? O sea, lo asumo como verdad, pero no lo diría como doctrina, sí. Y eso tiene que ser así. Si tú consideras exacto, si tú consideras que no se tiene que decir, no lo digas, y eso tenlo con tu conciencia y está bien, ¿no? Claro, yo no lo diría, pues digo, en mi iglesia. De repente, en términos teológicos, para aprender y entender la unión hipostática y la historia de la iglesia, para atacar y combatir al nestorianismo, se utilizó ese término, que es un término correcto, llevado al concilio de Éfeso, está bien, pero no lo usaría, como digo, en términos doctrinales, enseñanzas. Sí, ¿no? Es lo que estábamos hablando, hermanos. Ya se está acabando el tiempo de este programa tan bonito que hemos tenido hoy día. Espero que haya sido edificante. No se olviden, por favor, seguirnos en nuestros proyectos personales. Aquí al ladito nomás, para este lado, tengo a Natalio, que está con su proyecto de Rincón Teológico. Ya está posteando algunas cosas. Todavía no sube videos, pero ya está posteando algunas cosas. Está muy interesante. Va a subir no solamente teología, sino también otro tipo de... Aunque todos somos teólogos y todo es teología. Ok, aquí abajito tengo a Xiomara, que está con su página de Enfocado. Es una página de su iglesia, es una página de jóvenes donde constantemente tienen entrevistas, hay bastante contenido, es muy bueno. También vayan a verla, que ahí también está. Xiomara es la que particularmente trae la polémica aquí al programa. Ya imagínense en Enfocados cómo será. También hay más polémica, así que vayan a Enfocados y vayan a verla. Y por este ladito que tengo aquí abajito está Washington con siempre tú me complicas. Apology of the Cross. Apology of the Cross, apologista de la cruz, ¿cierto? Y él también está, apología de la cruz. Está subiendo porque he leído ahí algunos, algunos pensamientos, posts muy interesantes que él está subiendo también. Vayan a verlo, por favor. Que está muy bueno. Ahorita, porque luego se te muere la mano. Ahorita vayan, entren a Facebook y pongan estos 4 proyectos, ¿no? El mío se llama Somos Luz. Ahí hay algunos podcasts muy, muy interesantes que hablamos de temas importantes para el momento. La página es un tanto más dinámica, ok, no tan técnica, pero me parece que puede ser de edificación para ustedes, ¿no? Vamos a hablar de temas muy importantes esta semana. Vamos a subir 2 podcasts a la semana. Así que, hermanos, hoy día ha sido el tema María es la madre. Y por ahí decían, ¿por qué no pusieron María es madre de Jesús? Bueno, es que todos lo sabemos, María es madre de Jesús. Nosotros no podemos cuestionar eso. Para poder hacer el tema más interesante, María es madre de Dios, ¿no? Porque Jesús es Dios. Entonces, por ahí el tema iba más interesante. Si pondría María es madre de Jesús, la gente va a decir que Jesús no nació de María. ¿Quién fue su mamá? Ana, Marta, Isabel, ¿quién fue, no? Fue María, obviamente. Entonces, amigos, que Dios los bendiga. Nos vemos el día jueves con el tema. Nos están pidiendo que colgamos nuestros links. Podremos colgar nuestros links. Ok, vamos a colgar los links. La próxima semana, ¿qué tenemos? La próxima semana, ¿qué tenemos? Me olvidé. Temón. Acá los el poder de la música. El poder de la música. A ver, muchachos, créanme que yo no sé qué haríamos en Xiomara. Sí. No habría polémica en el programa. Acá está. No tendríamos anotado nada, sinceramente. Ya, el poder de la música es el 25, jueves 25. ¿Sigo diciendo? Ya. No. El poder de la música y se acabó. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene poder? ¿La música tiene poder? ¿Qué tanto llega a ser? Como una versión de la poder, tiene poder, la música tiene poder. Ok, listo, chicos. Se acabó el programa. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día jueves con el tema del poder de la música. Adiós. Chao. Lo espero por corazoncito.
Chao.